¿Con qué limpiará el joven su camino? Cuando los hijos son chicos, pues los papás nos encargamos de educarlos, de ponerles límites, de conducir su vida, de guiarlos y protegerlos. Desde luego, cuando hicimos todo esto, lo hicimos si querían o si no querían. Esta era una labor de los padres que hacíamos con o sin su consentimiento, ¿verdad? Si acaso se les preguntaba Choco Crispies o Cornflakes, pero nada más. Había cosas, por ejemplo, que no eran negociables, como el baño diario y el lavado de dientes. Conforme fueron creciendo, pues ya se tomaban más en cuenta sus gustos, por ejemplo, en su ropa. Bueno, más o menos, porque mucho dependía de las ofertas, ¿verdad? Pobrecitos, cero democracia. Vivían literalmente bajo una dictadura. Nosotros en particular, desde pequeños, les abrimos a nuestros hijos pues un amplio abanico de posibilidades para que pudieran tener diferentes actividades. Les dimos música, deporte, artes plásticas, estudio bíblico, etc. Muchas actividades. La idea era brindarles la oportunidad de que ellos decidieran seguir más adelante lo que más les gustara. Así, conforme fueron creciendo, pues igualmente tuvieron la libertad de estudiar lo que ellos quisieron. A lo que voy con esto es que conforme uno va creciendo, va tomando decisiones más importantes. Conforme uno va desarrollándose en la vida, las cosas van cobrando más seriedad y entonces ya no solamente las personas, como en este caso los padres, toman las decisiones por nosotros, sino que cada uno va tomando sus decisiones hasta que llegan ya a una edad madura, a una juventud, donde ellos se van a encargar de tomar decisiones, ¿no? Por ahí se escucha una frase que dice que todo tiempo pasado fue mejor, pero realmente yo no creo en eso, ¿verdad? Como tampoco estoy de acuerdo que los jóvenes de ahora son distintos a los jóvenes de antes. Para mí siempre habrá jóvenes encausados o rebeldes, jóvenes ubicados y desubicados, jóvenes con futuro y sin él. En mi juventud yo conocí de los dos tipos de personas. Vi las vidas de unos y vi la vida de los otros. No sé si a ti te pasó que después de muchos años te enteras de la vida de tus compañeros de escuela y te das cuenta que algunos enderezaron sus vidas a tiempo, pero otros siguieron siendo el mismo desastre que eran y el final de sus vidas fue lamentable o prematuro. La juventud es un tiempo precioso porque en la mayoría de los casos pues tienes el vigor para hacer lo que quieras, ¿verdad? Tienes la salud, la ilusión, la curiosidad, etc. Así que la juventud es un tiempo impresionantemente bueno. Tampoco comparto esa frase de Bernard Shaw que dice que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Yo no creo que la juventud se trate de ninguna enfermedad. Todo tiempo de la vida es hermoso. La niñez, la juventud e incluso la vejez tienen su encanto. Solo hay que saberlo vivir para poderlo disfrutar. Por eso decía Salomón, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Hay que vivir conforme al tiempo que te toque vivir. Ni el viejo debe vivir como un jovencito, ¿verdad?
ni el joven tampoco como un viejo. Yo creo firmemente en la juventud. Creo que una semilla de fe puesta en un joven dará su fruto a su tiempo. Pero es verdad que la juventud es un tiempo decisivo. Es un tiempo donde se pondrá el cimiento de su vida futura. En ese tiempo, ¿verdad?, decidirán qué estudiar, dónde van a trabajar, más adelante si se casarán, si tendrán hijos, dónde van a vivir, etc. Estas cosas, como les decía antes, ya son decisiones con más peso. Y decidir mal traerá como consecuencia que trabajes toda la vida en lo que no te gusta o que vivas con aquella persona con quien no te llevas. Para todo esto, el joven necesita ser guiado. Al joven se le necesitan dar una serie de contrapesos para que él vaya adquiriendo una balanza en su pensamiento y en su comportamiento. Para esto necesita información correcta, no la que recibe de aquellos a los que no les importa para nada su vida, no la información que reciben de los que no quieren más que manipularlo y aprovecharse de él. Hay una frase de Chesterton, que es un escritor y periodista británico, que dice que la gente cree mejor en las grandes mentiras que en las pequeñas. Y si las repites con la suficiente frecuencia, acabarán confundiéndose con la verdad. Esta es una frase tremendamente escalofriante, pero tremendamente real. Entre más grande sea la mentira, más fácil será creerla. Hay muchos ejemplos de cómo se puede engañar a la juventud. Y te daré uno que a mí me tocó vivir. En la década de los 70 hubo un personaje que causó conmoción. Su nombre, Ernesto Guevara, conocido como el Che Guevara por ser argentino. Este fue un joven asmático, pero entusiasta, bien parecido, carismático, y que murió muy joven en Bolivia como un supuesto mártir guerrillero. En una época donde el comunismo estaba de moda, a partir de su muerte se toma su imagen y se vende como el ícono de la lucha y libertad para la juventud. Pero su verdadera historia no encajaba con lo que se decía de él. Ni médico, ni militar. Socialista, pero racista. Casado, pero misógino. Fanático, loco, sanguinario, asesino, torpe y fracasado. Difícil habrá sido para él nunca haber tenido una victoria en nada, cuando su lema de vida fue hasta la victoria siempre. Aún así, se vendieron miles de camisetas con la cara de este antihéroe. Incluso hoy en día, el lobby gay lo usa, sin saber que fue un homófobo consumado. Su imagen ha sido pintada en miles de paredes e incluso fue comparado con Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta? Alguien puede fabricar a un héroe de la nada. ¿Por qué? Por oír solo un lado de la historia. ¿Cuál?
la que te cuenta una de las partes. Desgraciadamente, la mayoría de los jóvenes son flojos. No les gusta leer. Leen lo mínimo indispensable como para saber de algo. Y por lo mismo, son víctimas de miles de mentiras que todos los días le cuenta a la gente malintencionada y sin escrúpulos. La pregunta del día de hoy: ¿con qué limpiará el joven su camino? Vamos a ver lo que dice en el Salmo 119, versículos del 9 al 16. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Este es un llamado a los jóvenes, ya sea por su edad física o por su edad espiritual. El salmista se dirige al joven porque precisamente está en una edad vulnerable e influenciable. Es un periodo de falta de experiencia y de formación. Se dirige al joven que quizá ya está cansado de caer siempre en los mismos errores y quiere saber cómo salir de ese círculo vicioso. El salmista da algunos consejos para aquel joven que es consciente de todo el bombardeo mediático al que es sometido cada día y quiere saber cómo proteger su vida de todo aquello que le puede hacer daño. Entonces, como leímos al principio, ¿verdad? Dice el Salmo 119 en el primer versículo, en el 9 que leímos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué significa guardar? Bueno, no quiere decir que guardes también tu Biblia, que luego no sepas dónde la pusiste. No. Aquí guardar no tiene el sentido de esconder o proteger. Guardar se trata de obedecer la palabra de Dios, de tenerla presente y llevarla a cabo. Como decía Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Es decir, Pablo también aquí reforzaba el mismo principio. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. ¿Por qué querría un joven guardar la palabra de Dios? Pues porque ama a Dios, porque quiere complacerlo, porque quiere vivir correctamente. Es decir, Dios le está hablando a un joven que ya conoce a Dios, que ya tuvo un encuentro real con Él, que ha encontrado el camino y que quiere seguir a Dios. ¿Por qué? Porque si no hay un comienzo, entonces no hay un andar. Si yo no conozco a Dios, pues por lo mismo no me va a interesar nada de Él. Es como si yo le hiciera esta pregunta a un joven incrédulo. Te diría: mira, realmente no me interesa saber cómo mantenerme limpio mi camino. Sino, además, te dirá, sino lo contrario, ¿verdad? Se trata entonces, esta palabra, de saber que está dirigida a un joven que ya conoce a Dios.
Dice el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Es decir, aquí se habla de un segundo paso, consecuencia del primero. Si realmente tuve un encuentro con Dios, el siguiente paso es interesarme en Él. Creo que esto es lo más normal en cualquier relación que comienza. En este caso es una relación que comenzó entre tú y Dios. Y en razón de este vínculo que ya se formó, entonces anhelas de todo corazón saber más de Dios para conocerlo mejor. Como nos contaba Tony, ¿verdad? En su experiencia, cuando tú has nacido de nuevo, quieres comenzar de nuevo. Quieres iniciar bien tu vida espiritual. Y entonces es como si te hicieras niño otra vez, dispuesto a moverte dentro de los límites y enseñanzas que marque tu Padre Dios, así como lo hacían tus papás contigo en tus primeros años. Este nuevo comienzo produce que tú, de buena gana y en forma voluntaria, estés dispuesto a someterte a Dios de todo corazón. Claro, en este caso, nadie te obliga, lo haces porque tú quieres hacerlo, lo haces porque esto surge de ti, de tu corazón, y porque en realidad has nacido de nuevo espiritualmente. Y entonces, la Biblia dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uno de los frutos del nuevo nacimiento es el hecho de ya no estar en esa búsqueda por el pecado. Quizás como humanos que somos todavía, el pecado nos sorprenda, pero ya no lo buscamos como antes de conocer a Dios. Si en tu vida pasada el pecado era la costumbre, ahora en tu vida nueva será como un lamentable accidente. Hay que tomar en cuenta que es imposible que nuestra mente esté vacía. Siempre está ocupada en algo. Esto es inevitable. Lo que sí puedes hacer es determinar con qué llenarla, cuidando tus ojos y tus oídos para no contaminar tu alma. Es, desde luego, reconocido por todos que hay mucha chatarra barata por ahí, ¿verdad? Chatarra muy al alcance de la mano para ser fácilmente consumida. Por eso la alternativa que Dios te da es que llenes tu mente con las cosas de Dios. Guardar su palabra para no pecar contra Él. Acuérdate, guardar es un concepto amplio que va desde obedecer hasta memorizar. Es importante que tú memorices la Biblia. Es importante que tú la tengas en tu mente. Ahora, yo sé que si de alguna manera te es difícil leer la Biblia, a lo mejor memorizarla te parecerá algo imposible. Pero esto es parte de la respuesta de alguien que quiere saber cómo limpiar su camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces,
Esto es parte de llenar la mente con cosas positivas y vaciarla de toda esa chatarra que te hace daño. Más adelante en el Nuevo Testamento, Juan reitera esta verdad cuando dice: todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, aquí deducimos que todo aquel que se aleja de Dios es más susceptible de pecar. Dice el versículo 12: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Durante toda nuestra vida estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo cosas buenas, cosas malas, cosas correctas y otras no tanto. Nuestros sentidos son como una esponja que va absorbiendo todo lo que hay a nuestro alrededor. Por eso es importante escoger en dónde y con quién andar. Cuando mis hijos eran adolescentes, no necesitaba preguntarles con quién habían estado. Las palabras, los gestos y las actitudes de fulanito las podía ver reflejadas en su comportamiento. ¿Por qué? Porque todos somos influenciables. Pero los jóvenes son más propensos a mimetizarse con los que los rodean. Y además, si admiran a alguien, inconscientemente se irán convirtiendo en su clon. Por eso tú y yo, de juventud, a lo mejor nos dejamos el pelo largo, ¿verdad? O vestíamos de cierta forma. ¿Por qué? Porque queríamos ser como nuestro ídolo. Porque queríamos ser como aquella persona que tenía influencia sobre nosotros. Como aquella persona a la que admirábamos y queríamos copiar. Los jóvenes están en formación. Por eso es importante escoger bien con quién te juntas. La influencia que pueden tener en ti no es solamente a nivel de gestos y de palabras, sino también a nivel de ideas y de costumbres. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como les decía, pues todos hemos estado expuestos durante muchos años a cosas y a gente no muy conveniente. Y sin quererlo, ¿verdad?, hemos aprendido malas actitudes, y a través de lo que hemos aprendido de estas personas, nos formamos diseños y estructuras equivocadas que quedaron grabadas en lo profundo de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, un día alguien nos habla de Cristo, ¿verdad? Conocemos a Dios y de pronto te das cuenta que hay muchas cosas que hay que reparar, que hay muchas cosas que hay que cambiar y hay otras tantas que de plano hay que tirar a la basura. No son compatibles con nuestra nueva forma de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú estás dispuesto a que Dios comience la reparación en ti, entonces debes estar dispuesto a aprender los estatutos de Dios, a aprender su palabra y sus dichos. Parece muy obvio, pero si no sabes lo que debes cambiar, entonces ¿cómo lo vas a cambiar? Dios está dispuesto a enseñar, pero necesita que tú también estés dispuesto a aprender. ¿Ok? Dice el versículo 13: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Una de las mejores formas de aprender es enseñar.
Esto te lo puede decir cualquier maestro, ¿verdad, Gustavo? Es que él es profesor de la universidad. Sí, así es, Jaime. Gracias, Gus. Bueno, en mi caso, yo te lo confirmo. Cuando yo enseño la Biblia, aprendo. Todo comienza desde el momento en que escojo el tema. Luego lo estudio, lo desarrollo y termino aprendiendo más cuando lo enseño. Esta es una forma de no olvidar lo que sé, de reafirmar las enseñanzas de la palabra y encontrar la mejor forma de transmitirlas. Ahora, para mí es inconcebible que alguien que sepa algo no esté dispuesto a transmitirlo. Me parece un acto de egoísmo. Me parece un acto eh, de mezquindad, es la palabra que estaba buscando. Sin embargo, existe gente que está dispuesta a morirse con su secreto en vez de revelarlo. Es clásico oír entre las mujeres la queja de que el pastel no le salió con la receta que le dio su amiga. ¡Qué inocentes! ¿Por qué será? Decía Pablo en Mileto que él nunca rehuyó a su obligación de dar a conocer todo el consejo de Dios. Y dice en Hechos 20 que él no se quedó con nada. Todo lo que sabía lo enseñó. Y si tú eres un creyente, tú no puedes darte el lujo de no compartir a Cristo. Tú eres un testigo de la verdad y tu llamado es a proclamarlo. Y conforme vayas creciendo tú en el conocimiento de la verdad, vas a estar todavía más obligado a compartir aquello que vas aprendiendo en tu desarrollo como un creyente. Dice el versículo 14: me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. El creyente que obedece y hace lo que Dios le pide, es feliz cuando lo hace. A lo largo de mi vida cristiana, yo he servido a Dios de muchas formas. Unas veces he estado al frente, en el estrado, y otras en la banca. Unas veces he sido el que canta y otras el que aplaude. Unas veces he sido el predicador y otras el diácono. Unas veces he sido el invitado especial y otras el que acomoda las sillas. Y créeme que en cada cosa que me ha tocado hacer, me he gozado porque lo he hecho por la causa de Cristo. En el lugar que Dios me ha puesto para servir, he sido feliz y lo he disfrutado mucho. Como dice Pablo, y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El gozo que he tenido en todo esto ha sido el fruto de servir a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Este es el gozo que nos da nuestro servicio personal. Pero también podemos participar del gozo que nos da el trabajo y la vida de aquellos hermanos en Cristo que también sirven a Dios. Pablo le decía a los tesalonicenses: ¿cómo agradecerle a Dios todo el gozo que nos dan ustedes?
cuando estamos en la presencia de Dios. Es decir, nosotros no solamente nos vamos a gozar con lo que nosotros mismos hacemos, sino que con lo que nos comparten los otros hermanos, con lo que ellos también a su vez hacen para Dios. ¿Ok? Dice el versículo 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Meditar es estudiar la palabra, es meterte en las entrañas de la enseñanza, es exprimir su contenido. No sé si alguna vez lo has hecho, quizás nunca lo has intentado seriamente. Lo más fácil es pasar por la Biblia en una lectura superficial, pues con una vista a vuelo de pájaro. Sin embargo, el salmista, este hombre que nos está aconsejando para tener las herramientas y no pecar contra Dios, nos dice que hay que meditar en la palabra de Dios. Es clavarnos en la palabra de Dios, es nutrirnos de la palabra de Dios. Y yo comparo el meditar con el rumiar. Si tú observas, por ejemplo, una vaca, te darás cuenta que todo el tiempo está masticando. Estos rumiantes tienen 4 estómagos. Primeramente ingieren el alimento, pero después lo sacan del primer estómago y lo vuelven a masticar. Y así están todo el tiempo. Para cuando el alimento llega al 4.º estómago, ya le sacaron todos los jugos y los nutrientes de su comida. Este es el punto. Meditar requiere tiempo, eso que ni qué. Requiere dedicación. ¿Por qué? Porque es dar un paso más allá de la simple lectura y es un paso más allá de la superficialidad. Cada vez que yo comparto un estudio contigo, pretendo no solo navegar en la superficie de las verdades, sino entrar de vez en cuando en aguas profundas, porque este es el fruto de haber meditado en la palabra de Dios. Como te decía al principio, tal vez ya no eres un joven por edad, pero sí eres un joven en la fe. Y por eso este consejo es también para ti. Por eso el salmista te está invitando a meditar, a profundizar, a estudiar, a dedicarle tiempo a la palabra y a reflexionar, como dice este versículo, en los caminos de Dios. Dice el versículo 16: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Bueno, en el versículo 14 hablé acerca del regocijo, pero aquí también se nos habla del no olvidar. La otra vez vino un amigo a la casa y me comenzó a preguntar de una presentación que tuvimos hace años y le dije: mira, Gil, si me preguntas lo que hice hace 15 días, a lo mejor te lo respondo, pero no me preguntes de algo que pasó hace años. Al menos en mí, la memoria no es mi mejor aliada. Según algunos estudios que se han hecho, nuestra capacidad de atención es de unos 30 minutos. Después de este tiempo empezamos a dispersarnos
empezamos a distraernos y a pensar en otra cosa. Por esta razón, yo siempre estoy luchando para tardarme menos en estas pláticas y ya verás que lo voy a lograr. Algunas veces, después de terminar una exposición, he hecho el experimento, no de que me pregunten acerca de lo que acabo de decir, sino de preguntar yo para saber cuánto ha retenido la gente. Y me he dado cuenta que si no van haciendo un apunte en el transcurso de la plática, realmente se quedan con muy poco. Por eso hay que usar algo que nos permita no olvidar las enseñanzas. Por eso hay que saber apuntar, hay que saber subrayar. Cada quien debe de desarrollar su método personal para saber retener las cosas y no olvidarlas tan rápido. Desde luego, hay cosas más importantes que otras. Realmente hay cosas pues, que no vale la pena recordar, ¿verdad? Que hay que desechar inmediatamente. Pero la palabra de Dios es vital. La palabra de Dios tiene una trascendencia eterna. Dice la Biblia en diferentes partes que la palabra de Dios siempre va a permanecer y que nunca va a cambiar. Aunque nosotros muramos, ¿verdad? Y nos vayamos a la presencia de Dios, aunque este mundo sea deshecho y los cielos se desaparezcan, dice la Biblia en 1 Pedro 1:23 que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Es decir, la palabra que tú entiendas, la palabra que tú memorices, la palabra en la que tú medites, será algo que tendrá un valor eterno. Esto quiere decir que aun cuando estemos en el cielo, sus principios y sus enseñanzas serán valiosas y serán vigentes. ¿Cuál sería la conclusión de esta plática? Pues mira, finalmente yo me frustro mucho cuando escucho la queja de las personas. Se quejan con Dios de que no tienen trabajo, de que no tienen novio, de que no tienen coche, de que no tienen dinero, de que no tienen casa, que no tienen. Y entonces cuando acusan a Dios conmigo, hasta me da pena decirles lo egoístas que son. Lo egoístas que son al esperar solamente recibir todo sin estar dispuestos a dar nada a cambio. No están dispuestos a mover un solo dedo por la causa de Dios. Y entonces, ¿sabes cuándo vas a mover el corazón de Dios a tu favor? Quiero que reflexionemos para terminar en estos salmos. Dice el Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Es decir, la mirada de Dios, ¿verdad?, está sobre los que le temen, sobre los que constantemente están volteando a Él para recibir de Él su misericordia. Si tú no volteas a Dios, entonces ¿cómo esperas recibir de Él su misericordia? Y dice el 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cómo esperas que Dios ponga sus ojos sobre ti si tú no estás clamando a Él? Y por último el Salmo 5:12, que dice, porque tú, oh Jehová,
bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Ok? Entonces es importante que tú sepas o recuerdes que para recibir hay que dar, ¿no? Hay que guardar y buscar su palabra, hay que mantener una vida limpia, hay que aprender, hay que hablar de Dios, hay que vivir en el gozo del Señor, meditar en sus mandamientos, considerar sus caminos y no ser un creyente olvidadizo. ¿Ok? Bueno, Dios te bendiga. Maranata, el Señor viene.